En el capítulo de hoy veremos la homeostasis por el Dr. David Pineda Vázquez. Primero vamos a ver algunos antecedentes. Tenemos que un médico francés llamado Claude Bernard, aquí lo podemos ver en pantalla, en el año de 1860 describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Cuando existe una desregulación de estas condiciones internas, entonces se producen daños al organismo o la muerte. En esta imagen podemos ver un cuadro de Léon Lermite de 1889 que se titula Una clase con el Dr. Claude Bernard. Para el año 1933, este señor, llamado Walter Bradford Cannon, de los Estados Unidos, quien vivió entre el año 1871 y 1945, acuñó el término homeostasia, o también llamado homeostasis. Viene de las raíces griegas homeo, que quiere decir constante, y el sufijo stasis, que quiere decir mantener, además del sufijo ia, que quiere decir cualidad. La homeostasis, o la homeostasia, es la capacidad de mantener los valores fisiológicos del organismo entre rangos constantes. Si se dan cuenta, es el mismo concepto que describió anteriormente este médico francés llamado Claude Bernard. Para entender la homeostasis, necesitamos de algunos conceptos. El primero de ellos es el concepto de sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un fin determinado. Está formado por un conjunto de entradas, un conjunto de salidas y una relación bien definida entre ambos conjuntos. Entonces, para definir un sistema vamos a tener un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, ¿sí? Y una relación bien definida entre ambos conjuntos, que es lo que vamos a llamar sistema. Normalmente las entradas las vamos a representar matemáticamente con la letra U mayúscula y las salidas con la letra Y mayúscula. Ya que andamos en el momento de los sistemas, podemos decir lo que es un sistema físico. Un sistema físico es aquel que está formado por elementos simples de tipo mecánico, electromecánico, térmico, hidráulico o neumático. Muchos de estos sistemas los podemos ver, por ejemplo, en el interior de un automóvil o formando parte del funcionamiento de un automóvil. También en otros dispositivos, como por ejemplo el que vemos a la izquierda de la pantalla, que es un corazón artificial. Es el primer corazón artificial, de hecho, solamente que suple la función de los ventrículos del corazón. Es un sistema de tipo neumático, que lo impulsa, y un sistema hidráulico sería el movimiento de la sangre que produce el corazón o que sustituye el movimiento del corazón. También tenemos sistemas causales. Un sistema causal es aquel en donde las salidas o efectos dependen solamente de las entradas pasadas o presentes, nunca por las futuras. No es posible obtener una salida antes de que se aplique la entrada. Por ejemplo, si ustedes van a algún lugar y encuentran este letrero en una puerta que dice: por favor, espere a ser atendido y no abra la puerta, puede haber una persona adentro y podría ser usted. Uno podría interpretar que si usted entra y está adentro al mismo tiempo, eso podría causar una paradoja que destruiría el universo. Cuando hablamos de este tipo de sistemas con paradojas, nos estamos refiriendo a un sistema acausal, o sea, un sistema no causal, en donde se puede predecir la entrada que será aplicada en un futuro. Para sistemas físicos reales, un sistema acausal es imposible, porque la causalidad es una propiedad intrínseca de los sistemas físicos, es decir,
Los sistemas físicos siempre van a ser sistemas causales. También tenemos un sistema estocástico. Un sistema estocástico es un sistema que no depende explícitamente del tiempo, solo de la entrada que en ese momento le excite. Por ejemplo, tenemos un sistema estocástico representado matemáticamente con la ecuación y es igual a 3x. ¿Qué significa eso? No depende del tiempo. El valor de y depende únicamente del valor que tenga x. X va a ser la entrada y y va a ser la salida de este sistema. Entonces, si lo representamos como un diagrama de cajas, vamos a tener que las entradas va a estar representada por el valor x, va a pasar por el sistema, que equivale a una constante 3, que funciona más bien como una ganancia, y la salida va a ser el valor de y, que es igual a 3 veces el valor de x. Si nosotros representamos entonces la salida de este sistema, es decir, graficamos el valor de y, vamos a obtener una línea recta. Una línea recta que no depende del tiempo, depende únicamente del valor de la entrada, es decir, del valor x. Esto nos lleva a plantearnos sistemas distintos que se llaman sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es aquel en el cual la salida en el tiempo depende de la entrada aplicada en ese mismo tiempo y en tiempos anteriores. Es decir, la salida del sistema depende del valor de t, o sea, del valor del tiempo. Cuando tenemos un sistema dinámico, lo vamos a representar matemáticamente a través de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí tenemos que x puntito, es decir, el vector derivada de x, va a ser igual a la matriz A por el vector de entradas x, más la matriz B por un vector unitario, un vector u, y tenemos el vector de salidas, caracterizado por y, que equivale a la suma de la matriz C con el vector de entradas multiplicado al vector de entradas x, más la matriz D por el vector de entradas u, y todos dependen del tiempo. Esta es una forma general en la que A, B, C y D son matrices que van a contener las variables del sistema, variables de entrada y variables de salida. Entonces, otro tipo de sistemas son los sistemas de control. Los sistemas de control van a existir en dos sabores, el de lazo abierto y de lazo cerrado. El control en lazo abierto es cuando se especifican las condiciones del sistema a la entrada, pero se desconoce, o sea, se ignora, si la salida cumple con las mismas. Es decir, uno da la orden de que se desea que el sistema cumpla y solo se espera a que el sistema cumpla. No se sabe si realmente está cumpliendo las condiciones de salida de ese sistema. Si lo ponemos en un diagrama de bloques, lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Aquí vamos a tener R para representar a la entrada, que va a ser un valor de referencia deseado. Vamos a tener un control. El control va a actuar sobre el sistema enviando una corriente de información, que puede ser mecánica, eléctrica, neumática, de cualquier tipo, que vamos a representar como U, que va a ser ahora la entrada al sistema. El sistema propiamente dicho, que va a seguir las indicaciones del control, y este control, a través de las acciones en el sistema, va a hacer que el sistema nos dé una salida que conocemos aquí como Y. Se fijan, no se puede saber si el valor de la salida Y está cumpliendo con la entrada, es decir, con el valor de referencia que se desea. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de estos sistemas de control. En una casa mexicana, de cuya colonia no quiero acordarme,
Carlitos, hijo mío, tengo que ir al mercado, ¿puedes subir agua al tinaco por favor? Sí, mamá, nomás le prendo a la bomba y ya. Acuérdate, pon tu alarma de 15 minutos, y luego le apagas para que no se derrame. No te preocupes, mamá, estaré al pendiente mientras estoy aquí, cuidando. Bueno, vengo al ratito, Carlitos. Sí, mamá, hasta luego. Más tarde, durante unos comerciales, Carlos se acuerda de lo que le pidió su mamá, y baja a encender la bomba de agua. Casi se me olvida lo de subir el agua. Lo bueno es que me acordé antes de que regrese mamá. Misión cumplida. Ahora en que estaba, NSS 1701, el USS Enterprise, tiene placas del Estado de México. Pero Carlos no contaba con el poder soporífero de las papitas y de los comerciales repetitivos de la televisión. Entonces, Carlos empieza a sentir una presencia húmeda. Híjoles, ¿qué pasa? ¿Por qué el piso está mojado? Vaya, vaya, Tacubaya, lloviendo en día soleado, y tanto. Changos, el tinaco se está derramando, ahora sí me van a cantear. Se me fue el tiempo, ahorita apago la bomba, y me pongo a trapear, antes de que llegue mamá. Y mañana, mejor iré a la papelería, a comprar un flotador, y un electronigel. Entonces, hagamos un análisis. En el ejemplo anterior, cuando la mamá de Carlos le indica el procedimiento para subir agua al tinaco, está describiendo un control en lazo abierto, el cual, en este caso, no es automático, pues precisa que Carlos intervenga para detener oportunamente el suministro de agua. ¿Por qué decimos que es un control en lazo abierto? Es un control en lazo abierto puesto que solo da un valor de tiempo esperando que sea suficiente para llenar el tinaco o aportar una suficiente cantidad de agua para poder realizar sus labores diarias, sin comprobar que este tinaco realmente se está llenando correctamente. Si nosotros lo representamos con un diagrama de bloques, vamos a tener entonces nuestro sistema y su control de la siguiente manera. Una entrada al control que va a ser el valor de referencia deseado, que en este caso sería querer el tinaco lleno de agua. El control, que en este caso sería Carlos, va a estar contando 15 minutos con la bomba eléctrica encendida. La bomba de agua, al estar encendida, va a estar empujando agua hacia el tinaco de la azotea durante ese tiempo. Y esa agua va a ser nuestro flujo de entrada. En este caso lo representaremos con la letra U. Y como salida, vamos a tener un flujo de agua de salida. En este caso representado por Y, ¿verdad? Y este flujo de agua que va a salir de nuestro tinaco se debe a que el tinaco pues va a estar lleno de agua, va a tener agua adentro. Como no se sabe cuánta agua tiene el tinaco en este caso, y no se sabe cuánto se ha llenado, si se ha pasado del nivel o el nivel es insuficiente, entonces decimos que es un control en lazo abierto. Cuando Carlos instale el flotador y el electronivel en su tinaco y en la cisterna, se tendrá entonces un control en lazo cerrado. El control en lazo cerrado es el tipo de control existente en todos los organismos vivos del tercer planeta. Este es el tipo de control que está presente en todos los sistemas orgánicos del cuerpo humano. Solamente que en el cuerpo funciona principalmente con maquinaria molecular, es decir, con enzimas, con proteínas y modificando parámetros químicos.
¿sí? Electrolitos, secreción de hormonas, el funcionamiento de varios órganos, aunque también hay movimiento y fuerzas físicas o fuerzas mecánicas involucradas, como la temperatura corporal, la presión arterial o el movimiento de los músculos. Ahora veamos qué es eso del control en lazo cerrado. En el control en lazo cerrado se introducen las condiciones deseadas de la salida y se evalúa la misma salida con las condiciones deseadas para poder ajustar la entrada y poder obtener así los valores deseados. Es decir, en un sistema con un control en lazo cerrado, el control en lazo cerrado implica que hay retroalimentación. Es decir, se conoce qué se está obteniendo a la salida para poder ajustar las instrucciones de entrada de modo que la salida siempre sea dentro de un rango aceptable. Como les decía, el sistema de control en lazo cerrado es el sistema que existe en las máquinas modernas y en el organismo de todos los seres vivos. Este diagrama nos muestra un esquema general, un esquema básico de todo o cualquier sistema de control en lazo cerrado. Tenemos una entrada que va a ser un valor de referencia, un elemento de comparación, que es donde se va a dar la comparación de la retroalimentación, conocida también como señal de error, respecto a la señal de entrada. Esa diferencial va a ir al elemento de control. El elemento de control va a mover o va a activar un elemento de corrección. Generalmente el control incluye el elemento de control y el elemento de corrección en un mismo gabinete, en un mismo aparato. Cuando hablamos de sistemas vivos, en el caso de una persona o un animal pluricelular, pues son células las que se encargan de hacer tanto el control como la corrección al mismo tiempo en la misma célula. De ahí vamos a tener entonces una señal que parte del elemento de corrección hacia el elemento de proceso, es decir, a nuestro sistema propiamente dicho. El sistema propiamente dicho puede ser la temperatura, puede ser el sistema de regulación de temperatura del cuerpo, puede ser la presión, el sistema circulatorio, más bien el aparato circulatorio, o el sistema nervioso, o varias partes del sistema endocrino. Y vamos a tener una salida que es una variable controlada. En este caso podría ser del tinaco, sería el agua, o la cantidad de agua que está saliendo del tinaco. Para un sistema vivo, para un organismo vivo, podría ser, por ejemplo, la temperatura del cuerpo. Y esa temperatura se tiene que estar midiendo con un elemento de medición. Como les digo, el elemento de medición también se conoce como sensor. Este sensor va a tomar la información de la salida y la va a convertir en información que se pueda usar como retroalimentación para la señal de error. Hay muchos sistemas en el organismo que funcionan así, y por eso es conveniente hacer mejor una analogía con algo mecánico. Veamos ahora el esquema del sistema de control en lazo cerrado, donde se tienen un controlador, un accionador o actuador, un sensor y un sistema a controlar. Retomando el sistema de un tinaco de agua cualquiera, como sistema, pues va a tener un flujo de entrada, ¿verdad?, de agua, que viene desde la calle, un depósito de agua y un flujo de salida, representado como una válvula o grifo a la salida del tinaco o en toda la casa. Conforme se llena de agua el tinaco, el flotador sirve como sensor y va a mover al controlador, el cual, este control, va a activar al actuador, ¿sí?, que en este caso se va a llamar
una válvula neumática. Esta válvula neumática va a regular el flujo de entrada de agua al sistema, es decir, a nuestro tinaco. Ahora, este control puede tener otras formas, pero esencialmente realiza el mismo trabajo de abrir o cerrar la entrada de agua, que llega al tinaco para mantenerlo lleno y por consiguiente con un flujo de salida de agua. Aquí, por ejemplo, pueden ver un sistema automático, ¿verdad? En el cual, cuando se eleva el flotador electrónico, activa o desactiva la llave o el grifo para que entre más agua del sistema y mantener así siempre un flujo de salida debido a la cantidad de agua almacenada dentro del tinaco. Pero es esencialmente lo mismo. Otro ejemplo de sistema mecánico en lazo cerrado es cuando se tiene un tinaco con flotador, pero sin el uso de una bomba eléctrica externa. Bueno, también una cisterna es esencialmente un tinaco subterráneo o colocado al nivel del piso, ¿verdad? Ahora, cuando el agua sube al tinaco por la propia presión del sistema, muchas veces no es necesaria una bomba. En este caso vamos a suponer que no hay una bomba, de todas formas, para hacerlo más sencillo de estudiar. El sistema, en este caso, más sencillo, el sistema es el tinaco, que tiene una entrada y una salida de agua. El sensor es el flotador. El controlador va a ser el largo del brazo de palanca y el accionador o actuador es la válvula. Conforme el tinaco se llena de agua, este impulsa al flotador hacia arriba. El brazo del flotador funciona como una palanca que cierra la válvula de entrada, cuando el flotador llega a determinado nivel, lo cual detiene el paso de agua y evita que se desborde el tinaco. Cabe señalar que va a seguir saliendo agua del tinaco, es decir, nuestra salida se va a mantener. Cuando se usa agua en la casa y baja entonces el nivel del tinaco, se abre la válvula y el tinaco se llena de nuevo, con lo cual se mantiene ese flujo. Ahora veremos la regulación de la glucosa. Muy bien, para poder pasar ahora de los ejemplos a un ejemplo más cercano a la anatomía y a la fisiología humanas, podemos ver el caso de la regulación de la glucosa en el cuerpo. La regulación de la glucosa es un ejemplo de los sistemas de control en el organismo. Se puede observar al conservar las concentraciones de la glucosa entre 70 y 100 miligramos por decilitro como un intervalo normal. Para esto hay que definir un concepto que llamamos glucemia. Glucemia quiere decir la concentración de glucosa en sangre. A este término se le añaden prefijos griegos para describir las modificaciones en la glucosa. Entonces, glucemia viene de glucosa y de la raíz gaima-gaimatos, que quiere decir sangre, y el sufijo ia, que quiere decir cualidad. Entonces, vamos a utilizar un artículo que aquí presentamos su encabezado, que se llama Modelado del control de la regulación de la glucosa. Bien, en la fisiología, para entender la regulación de la glucosa, vamos a considerar que la insulina secretada por las células del páncreas es la encargada de promover la asimilación de la glucosa por las células del organismo. De esta manera, el páncreas provee una tasa basal de unos 22 miliunidades por decilitro, la cual puede aumentar para
compensar la glucosa absorbida durante una ingesta de alimentos. La rosca prohibida. Ahora, en la ausencia de insulina, por ejemplo, cuando se tiene diabetes tipo 1, las concentraciones de glucosa en el organismo pueden elevarse, lo que llamamos hiperglucemia. El prefijo hiper quiere decir exceso, o reducirse, hipoglucemia, de las condiciones normales. Las condiciones normales la podemos llamar euglucemia. Este padecimiento, al no ser tratado de manera adecuada, puede ocasionar diferentes complicaciones a largo plazo, como retinopatía, neuropatía, nefropatía y daño de tejidos en general. Bueno, en este pequeño resumen, en este pequeño segmento de este artículo, vamos a aclarar: retinopatía quiere decir daño a la retina. La neuropatía es daño o sufrimiento del tejido nervioso. Nefropatía es el daño al tejido renal, ¿verdad? Y viene de la raíz griega pathos, que quiere decir sufrimiento o daño, y el sufijo ia, que quiere decir cualidad. Cuando el médico tiene un paciente con diabetes mellitus tipo 1, tiene que darle tratamiento. Al momento de prescribirle una dosis inicial de insulina, se tiene una forma de control sobre las concentraciones de glucosa del paciente. En la diabetes mellitus tipo 1, el organismo deja de producir insulina porque se mueren las células encargadas de su fabricación. Dichas células se llaman células beta pancreáticas. Entonces el médico debe administrar la insulina, ¿verdad? Debe prescribir la insulina para que el paciente se la administre después de que ya está bien controlado. Primero el médico la tiene que administrar, llegar a un nivel de glucosa aceptable y entonces el paciente después tiene que administrársela. Bueno, aquí partimos de la idea de que el médico tiene que darle tratamiento a su paciente con diabetes mellitus tipo 1 a través de la prescripción de insulina. Ahora, si el paciente no se mide la glucosa y solo se administra el medicamento, es decir, se administra la insulina como la recomendó el médico, lo que se tiene es un control en lazo abierto. Se dice que es un control en lazo abierto porque se desconoce el valor de la salida del sistema. En este caso, se ignora la magnitud del efecto del tratamiento en el curso de la enfermedad, es decir, si no se están midiendo las concentraciones de glucosa, no se puede saber qué tan efectivo está siendo el tratamiento. Por eso es un control en lazo abierto. Cuando se tienen los valores de glucosa después de la administración de la insulina, se pueden hacer cambios en la dosificación de la insulina para obtener el resultado deseado. De esta forma se tendría un control en lazo cerrado, donde se conoce la magnitud de la variable de salida del sistema, es decir, la glucemia, de la concentración de glucosa en sangre, y se puede comparar con el valor ideal, o que este valor de glucemia, valor de glucosa, concentración de glucosa en sangre, esté dentro de los valores normales. En el artículo, entonces, proponen varios sistemas en los cuales se puede modelar o se puede representar el control de la glucosa en el cuerpo cuando se tiene diabetes mellitus tipo 1. En este caso dice terapia CSII. Como dijimos, es un sistema de control en lazo abierto. CSII quiere decir, la abreviatura, son las siglas de infusión continua subcutánea de insulina, o infusión continua de insulina subcutánea, en inglés, ¿verdad? Yes. Ahora, la forma de corregir este problema es imitando a lo que normalmente funciona con el páncreas. Con el páncreas intacto siempre se tiene un lazo cerrado. Entonces, aquí proponen dos modelos. Un lazo semicerrado con realimentación más prealimentación, en el que viene la administración de insulina, la administración de glucosa y un controlador
a través de una bomba o un sensor va a tratar de mantener las concentraciones de glucosa de forma normal. Y la forma ideal es el lazo cerrado con realimentación, es decir, con retroalimentación en la que se tiene una bomba con un paciente y un sensor en la sangre. Eso va a darnos el control automático. Es para tratar de suplir al funcionamiento normal del organismo. Entonces, la desventaja, ¿verdad?, de estar midiendo la glucosa es que en el caso de un médico y su paciente, los tiempos para tomar las muestras y ajustar las dosis son muy prolongados. Por ejemplo, un paciente puede estarse midiendo la glucosa en su casa con un aparatito que se llama glucómetro. Ahora, al medirse la glucosa, puede saber si está haciendo efecto o si no está haciendo efecto el medicamento, en este caso los diversos tipos de insulina inyectada, sobre su cuerpo. Si no está haciendo efecto y la glucosa está saliendo por encima de los valores normales, hay que hacer un ajuste de la dosis. Entonces tiene que reportarle esos datos al médico y en el mejor de los casos el médico va a estar al pendiente o va a tener tiempo de poder revisar esos valores de glucosa en sangre, hacer un nuevo cálculo y decir cuál va a ser la nueva administración de insulina que se tiene que hacer el paciente. Comparar otra vez al día siguiente otros resultados, medir otra vez la glucosa, volver a hacer el ajuste y eso de forma reiterativa. Como ven, sería un control en lazo cerrado, pero no es automático porque el médico es el que tiene que estar interviniendo ahí. En otras ocasiones, cuando se tiene un sistema de salud, se hacen los exámenes de laboratorio y se puede ir hasta 1 mes o 2 meses para la siguiente cita. Entonces, es un tiempo muy prolongado para ajustar la dosis. Cuando el organismo funciona correctamente, el páncreas y el hígado mantienen las concentraciones de glucosa automáticamente en un control en lazo cerrado. Eso no quiere decir que el páncreas piense o que el hígado piense. Acuérdense, así como el flotador controla la entrada de agua y la válvula y el flotador hacen que se cierre solito el tinaco, no quiere decir que el tinaco piense. Vamos a explicar el funcionamiento de la regulación de la glucosa en el organismo de forma básica. Entonces, el proceso de control normal de la glucosa en sangre lo podemos ejemplificar como se ve en este esquema. Vamos a empezar partiendo de algún punto arbitrario, ¿sí? El proceso de control normal de la glucosa en sangre, vamos a empezar, supongamos que hay ayuno y está disminuyendo la glucemia, es decir, está bajando la glucosa en sangre, ¿sí? La glucosa en sangre está disminuyendo. Esta disminución en la glucosa lo que va a hacer es servir de señal para promover la liberación de glucagón. ¿Qué es el glucagón o glucagón? Depende de si es un libro español. El páncreas va a detectar esta glucosa baja y va a liberar el glucagón o el glucagón. Y el glucagón va a estimular la glucogenólisis. ¿Qué es esto? El glucagón va a servir como un mensajero, una instrucción química que va a llegar al hígado y va a hacer que el glucógeno se rompa, se hidrolice formando glucosa. Eso va a suceder en el hígado. Ahora bien, el hígado, obedeciendo esa instrucción, lo que va a hacer es destruir el glucógeno, va a producir una glucogenólisis, y esta glucogenólisis va a hacer que se libere glucosa. Esta glucosa se va a liberar a la sangre y eso va a elevar la glucemia, es decir, va a elevar la glucosa en sangre. Aumenta la concentración de glucosa en sangre, es decir, va a haber un aumento en la glucosa. Ahora, ¿qué pasa si la glucosa se eleva más de lo normal? Digamos que alguien se chupa una paleta
o se chupa un caramelo, o se toma un refresco pero de los que sí tienen azúcar, no de los que tienen edulcorante, esos no. Si toman un refresco con azúcar o toman algo azucarado o comen una fruta, lo que va a pasar es que se eleva la glucosa. El páncreas va a detectar el aumento en la concentración de glucosa y entonces se va a promover la liberación de insulina. Es decir, las células del páncreas, las células beta, van a empezar a fabricar insulina. Esta insulina se va a liberar a la sangre y va a tener dos caminos. Uno de ellos es que va al hígado, esta insulina, para estimular la glucogénesis, es decir, la conversión de glucosa en glucógeno, o mejor dicho, la polimerización de glucosa en glucógeno. El glucógeno es un polímero. Está formado por muchas unidades de glucosa repetidas, ordenadas de una forma semejante al almidón. Digamos, el almidón es en las papas, en los vegetales, y en los animales tenemos el glucógeno. Esta glucosa se va a unir una con otra para formar glucógeno y mantener una reserva en el hígado que cuando está completamente llena puede durar unas 6 u 8 horas desde el ayuno hasta que se agota. Esta misma insulina va a actuar sobre los tejidos y lo que va a hacer es va a estimular la captura de glucosa en la sangre. La sangre va a estar llena de esta glucosa y la insulina que la acompaña va a ir a los tejidos, a varias células tisulares, al músculo, a los riñones, al tejido adiposo, y en esos tejidos va a decirle a las células que capten glucosa. Les va a decir que introduzcan la glucosa que hay a su alrededor, a su interior. Y va a servir para la insulina, además, como una hormona que va a indicarles a las células que empiecen a trabajar. Va a hacer que formen más proteínas, que utilicen esa glucosa, que empiecen a hacer glucólisis y otras vías metabólicas en adelante. Esto en conjunto lo que va a producir es que la insulina va a disminuir la glucosa en la sangre. Bien, aquí tenemos entonces este modelo que sacamos del artículo. Lo hemos traducido y dice aquí, sistema de administración de insulina en lazo cerrado, donde tenemos una concentración de glucosa, ¿sí? Este es un diagrama de bloques que representa un sistema de control en lazo cerrado, que es el área gris, el controlador, interactuando con modelos que describen componentes diferentes del proceso metabólico a ser controlado, en este caso, la regulación de la glucosa. Se asume que la corriente del sensor será obtenida del líquido intersticial subcutáneo y se asume que la administración de insulina también es subcutánea. Como ven, son dependientes del tiempo, es decir, estamos entrando en lo que habíamos dicho que era un sistema dinámico. Vamos a tener una entrada que va a ser el alimento, ¿verdad? Y entonces tenemos un modelo, una ecuación que nos va a describir, o un sistema de ecuaciones que nos va a describir la aparición de glucosa después de comer. Luego, de ahí vamos a ir a un modelo de la cinética de glucosa y acción de la insulina. Ese sistema nos va a dar como salida un nivel de glucosa sérica. Esta glucosa sérica se va a medir a través del líquido intersticial subcutáneo, es decir, del líquido que está entre las células del tejido celular subcutáneo, es decir, del tejido que está debajo de la piel, también conocido como tejido adiposo. Entonces se tiene otro modelo ahí, que es el modelo de glucosa en el líquido intersticial subcutáneo, cuando se conoce cierta cantidad de glucosa sérica. A partir de esas mediciones se obtiene un modelo matemático que lo describe. De ahí, el sensor, a partir de esas mediciones se puede hacer una correlación entre la concentración de glucosa y la corriente que el sensor va a estar entregando. Esa corriente del sensor es información que va a llevar a un filtro, a un adaptador que se llama un compensador. Aquí tenemos un pequeño subsistema que es la compensación de la señal del sensor
y la calibración relacionada. Es decir, hay que filtrar la señal, hay que amplificar la señal, hay que hacer cierto trabajo con la señal para que ésta se pueda usar, eliminar el ruido y que sea confiable. De ahí se va a tener una señal que llamamos aquí SG dependiendo del tiempo, la cual se va a comparar con el nivel de glucosa que está programado o que se desea. Ahí vamos a tener la comparación y esas diferencias entre la glucemia objetivo y la glucemia sérica, por eso es SG, la glucemia sérica que se ha medido va a pasar a un algoritmo de administración de insulina en lazo cerrado, es decir, un microcontrolador, ¿sí? Que en inglés se les conoce como PIC, o una microcomputadora, tiene los elementos de una computadora pero muy muy básica, va a tener ese algoritmo de administración programado y en función de esas diferencias de la señal de error y de la señal de entrada o la señal deseada, que sería la glucemia objetivo, nos va a dar lo que se llama una señal que aquí se escribe como ID en función del tiempo, IDT. Esta señal va a ir al modelo de absorción de insulina subcutánea. ¿Qué dijimos que era IDT? Es la administración de insulina. El aparato, entonces, a partir de ahí va a empezar a instruir a una pequeña bomba que tiene un depósito de insulina que va a administrar cierta cantidad de insulina subcutánea para que ésta envíe la señal al sistema que queremos regular. En este caso, volvemos al modelo de cinética de la glucosa y acción de la insulina. Para tener otra vez un valor de glucosa sérica que se va a volver a medir a través del líquido intersticial subcutáneo, se va a volver a comparar la señal del sensor con la programada. Esta diferencia, el controlador nos va a hacer que se produzca o se secrete, más bien se libere más insulina al cuerpo y así se sigue controlando automáticamente. Ahora, este es un sistema del futuro. Todavía no hay una máquina que haga eso de forma comercial. Si bien no hay máquinas aún que permitan recrear por completo la regulación de la glucosa, esa aproximación nos sirve para poder entender cómo funciona en la fisiología del cuerpo, es decir, de la forma normal de cómo funciona el organismo. Recapitulando, uno de los órganos encargados de detectar la concentración de glucosa es el páncreas, y debemos recordar que el páncreas es una glándula mixta. Esto quiere decir que tiene tanto un componente endocrino como un componente exocrino. El componente endocrino se encarga de liberar hormonas al torrente sanguíneo, como las necesarias para la regulación de la glucosa, y el páncreas exócrino libera enzimas y hormonas que se van al torrente del tracto intestinal, no al torrente sanguíneo, sino a la luz intestinal. Tenemos dentro del páncreas endocrino las células alfa que van a producir el glucagón, las células beta que producen insulina, pero también hay otras células que son las células gamma que producen polipéptido pancreático, las células delta que producen somatostatina y las células épsilon que hacen que el estómago produzca grelina. Pues bien, son varias células que forman el páncreas endocrino. El otro órgano importante es el hígado. El hígado capta la glucosa de la dieta y también la que está circulando en sangre y la almacena en forma de glucógeno a través de la glucogénesis. Cuando escasea la glucosa en la sangre, el hígado entonces hidroliza, o sea, rompe el glucógeno y de ahí libera glucosa a la sangre a través de la glucogenólisis, como ya hemos visto en el esquema.
Finalmente, dentro de los sistemas de control del organismo, entonces podemos decir que hay miles de sistemas de control. Estos sistemas de control, por ejemplo, tenemos sistemas de control genético en las células, sistemas de control en las vías de señalización intracelular o en las vías metabólicas, ¿verdad? Intracelulares. También tenemos control de los tejidos que forman a los diferentes órganos. También tenemos sistemas de control en las relaciones de funcionamiento entre los órganos, como vimos con el ejemplo de la regulación de la glucosa. Y también vamos a tener sistemas de control en las relaciones que hay entre aparatos y sistemas del organismo. Lo que quiere decir que en el cuerpo humano existe regulación en todos los niveles de organización, desde el nivel molecular, porque como puede ser la regulación metabólica o genética, hasta el de aparatos y sistemas. Ahora bien, los mayores controles o los mayores sistemas de control del cuerpo, pues están a cargo de dos sistemas muy importantes, del sistema nervioso y del sistema endocrino, los cuales serán ocasión para otros capítulos. Aquí está algo de la bibliografía que se utilizó para poder hacer este pequeño apunte y es recomendable que las consulte para su propio estudio. Con eso terminamos este capítulo y estaremos a la espera de las siguientes ediciones.